with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up. En nombre de la comisión directiva de OSPACA y de SUTACA, les agradecemos sinceramente por acercarse. Es opinión y es una actividad que la obra social viene desarrollando de hace muchos años, pensando en que poder prevenir una enfermedad siempre es lo mejor que podemos hacer desde el sindicato y desde la obra social. Hoy vamos a abordar un tema, el doctor va a abordar un tema realmente muy delicado, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ataca y que destruye realmente el organismo, de manera que su atención siempre requiere de un abordaje multidisciplinario. Ustedes saben que participa el clínico, participa el cardiólogo, el oftalmólogo, un sinfín de profesionales, porque es una enfermedad invalidante, es una enfermedad que causa mucho daño en el ámbito laboral y familiar. Por eso creemos que es un tema para desarrollar con profundidad. Creo que este tema es un tema profundo y que desde el sindicato lo abordamos con toda seriedad. La diabetes tiene que ver con el metabolismo, es una enfermedad del metabolismo, es una enfermedad crónica y es una enfermedad, como dijo el doctor, potencialmente invalidante, mortal y complicada, y también potencialmente, y como vamos a concluir, es una enfermedad manejable y que las personas que realizan un buen tratamiento pueden llevar una vida totalmente normal. Pero, ¿qué es una enfermedad crónica del metabolismo que se caracteriza por afectar a varios órganos y tejidos que vamos a ver, y que la señal o el síntoma predominante es la elevación del azúcar de la sangre por encima de los 110 miligramos por decilitro? Esta es la definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes, el metabolismo y la glucemia? Todos aquellos que pueden o comen más una experiencia de comer un caramelo, mi organismo necesita un proceso digestivo para incorporarlo. Esto que ustedes van a ingerir ahora es azúcar pura con formita y gomita y algunos componentes que le hacen digerible. Mientras ustedes están ingresando esto a su organismo, se absorbe rápidamente porque es un monosacárido, es una molécula muy chiquitita. Yo no puedo ingresar esto, puedo ingresar eso que ustedes están teniendo ahí, que es azúcar puro. Ustedes llegan en este momento, esto ingresa en mi organismo, mis páncreas, el órgano que está ahí metido en el aparato digestivo y que tiene que ver con la digestión y que segrega bilis junto con los hígados, tienen en el medio de ella islotes de unas células que se llaman islotes de Langerhans y células beta, que son las que segregan insulina a la sangre. Ingresa azúcar a mi sangre, el azúcar llega a la sangre, a las células beta, y las células beta inmediatamente liberan azúcar a la sangre. ¿Me van siguiendo? Liberan insulina a la sangre. ¿Y la insulina? ¿Cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es justamente llevar eso que ustedes están ingiriendo y llevarla a la célula, abrir una puertita en la célula y permitir que el azúcar entre a la célula y que la célula la procese de tal manera. Ustedes saben que la energía dentro de los alimentos está empaquetada en los enlaces químicos de sus moléculas. Entonces, adentro de mi célula yo tengo un procedimiento químico que hace que yo chupe la energía química de los enlaces de los medicamentos y la guarde con otra sustancia química que se llama ATP. Entonces yo me guardo mi batería de energía. Todo eso hizo que la insulina que yo liberé en mi cuerpo meta a la célula ahí y fabrique energía. Muy bien, eso es lo que hace la insulina y que permite. En este momento ustedes tienen un pico de insulina en su sangre que hace que esa glucosa que ustedes metieron en la sangre se absorba en cada uno de los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos más importantes que absorben la glucosa? Son el hígado, el tejido muscular. Estos son los más importantes. Y el otro, el tejido adiposo, para aquellos que lo tenemos abundante. La insulina mete el azúcar en todas las células del organismo, pero sobre todo en esos tres grandes órganos.
y el hígado es uno de los grandes conversores del hígado, se hace de azúcar. Yo puedo armar una reserva de azúcares unidos que se llaman glucógeno, que son almidones, como almacenar una papa. En el hígado es un gran almacenador, lo mismo que en el tejido adiposo, yo el azúcar la almaceno en forma de grasa y de lípidos y de triglicéridos. En la diabetes, entonces, hay un problema con la insulina. Si hablamos de hiperglucemia como definición, la causa de la hiperglucemia en la diabetes tiene que ver con la insulina. Y la insulina es insuficiente, se fabrica y se libera en forma pobre, o los tejidos no funcionan bien, los tejidos no responden bien. La cantidad de insulina en sangre es normal, pero no es suficiente o no funciona bien como para bajar el azúcar en sangre. De ahí que hay dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, que generalmente se da en chicos, que es una enfermedad grave y severa y seria, creemos que por un mecanismo autoinmune, en un virus que ocasionó que tengan antígenos similares a las células beta, se produce una autoagresión a nuestras células del páncreas, las atrofian y las matan, y la capacidad de liberar insulina al torrente sanguíneo cuando se libera azúcar es baja. Entonces, estos chicos son insulino dependientes. Es la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, la que podemos tener por acá, tiene que ver más bien con que la insulina no es eficiente. Hay resistencia a la insulina en el organismo. La insulina en sangre es normal, pero los tejidos no responden. La capacidad de abrir la puertita de las células para que entre el azúcar no es buena por parte del organismo. ¿Qué síntomas tiene la diabetes? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. En los chicos, cuando se manifiesta, puede aparecer por síntomas que nada tienen que ver con el metabolismo. Visión borrosa, un mareo, lentitud en recibir y aprender información, vértigo, visión borrosa, inestabilidad en la marcha y... ¿Cómo? Somnolencia, perfecto, muy bien, somnolencia, excelente. Un embotamiento en general del sistema nervioso central y en casos más graves, cuando la enfermedad no es diagnosticada en principio, ahí empieza un estado donde aparecen náuseas y vómitos que no tienen explicación. A largo plazo, la diabetes, la enfermedad maligna que va afectando diferentes órganos, se debe a 3 o 4 fenómenos. El primero es que el azúcar elevado permanentemente empieza a deteriorar la función de los vasos sanguíneos de tal manera que los engrosa, aumenta su aterosclerosis, los endurece, tanto los vasos grandes como la aorta y las coronarias, como de los vasos pequeños, de los capilares y las arteriolas, que son los últimos que van a llegar a nuestras células a dar de nutrición. Entonces empieza a alterar el grosor, los pone duros, los estrecha, entonces el flujo sanguíneo que llega a los tejidos disminuye. De ahí que empiezan a aparecer los problemas vasculares, aumentan los riesgos de enfermedades de aterosclerosis, infartos, hipertensión arterial, y empiezan a aparecer enfermedades características de la diabetes como son, primero, el riñón, que está muy expuesto porque tiene que eliminar mucho azúcar, tiene muchos capilares. El riñón es un órgano muy provisto de mucha irrigación, entonces los capilares del riñón también van cediendo, entonces su capacidad para filtrar todo lo que los desechos del metabolismo no lo puede hacer, entonces lentamente va funcionando cada vez menos y se llega a lo que se llama insuficiencia renal por diabetes. Un problema, siempre relacionado con capilares. El otro organismo que es muy prototípico y de un daño severo es los ojos. Entonces ahí se produce una retinopatía diabética, que también los capilares de la retina, que la retina, nuestros ojos por atrás, la pantalla del ojo está muy irrigada, los capilares se van achicando, se van arrugando, se van poniendo malos en cuanto a su capacidad de llevar oxígeno a las células, entonces aparecen lesiones oculares muy características y es una de las causas más importantes de ceguera no traumática, la diabetes, y de ceguera en el adulto. Lo tercero que es característico es que empiezan el daño en las arterias y capilares de los miembros inferiores, empieza lo que se llama el pie diabético, entonces empiezan a no recibir sangre de los tejidos de la piel y los músculos y los huesos de los miembros inferiores,
de tal manera que en casos graves se llega a amputaciones y lesión de los tejidos. Se agrava esto en que los nervios también se ven afectados por la diabetes. Es como si la diabetes actuara sobre la mielina y los tejidos nerviosos, afectando la sensibilidad de los miembros inferiores. Desde la rodilla para abajo se llama polineuritis diabética, porque es como una neuritis, una inflamación de los nervios, que hace que la información sensorial de los tejidos que me mandan información a mi cerebro no se produzca. Entonces eso hace que yo me queme o me lastime, no sienta. Esto, más agregado a las dificultades de cicatrización, agregado a la facilidad para promover infecciones y la reducción de la capacidad defensiva, se arman úlceras complicadas que no se tratan, gangrenas, y eso con el tiempo se lleva a amputaciones. 4 patitas para tratar: dieta, ejercicios, medicamentos y educación, como la que estamos haciendo acá, y del propio paciente. Dieta. Generalmente hay una pirámide. Antes, dejar las papas, las postres y los panes, tanto como para la obesidad como para la diabetes, y el azúcar era la recomendación. Actualmente se ha ampliado mucho más y en realidad se prohíbe esto que hemos hecho ustedes de incorporar azúcares de acción rápida, porque exigen al organismo una secreción de insulina y una capacidad de insulina que es más, no puede ejercerla. Entonces se elige alimentos que tienen que ser procesados y que para llegar a hacer glucosa, para llevar a las células, tenga que hacer un esfuerzo metabólico y eso demore y sea más lenta la secreción de insulina. Entonces, una dieta para diabéticos debe ser con hidratos de carbono no refinados, monosacáridos y demás, debe ser rica, predominantemente de frutas y verduras, con carnes blancas, todo lo que sabemos de una dieta sana. No quiero abundar ni nada, porque no hay ni calorías ni esto, porque las calorías van a depender del estado que es, si es un chico, si es un adulto, si está en crecimiento, de la capacidad de estar en ejercicio, si recibe insulina o no. Depende de muchas cosas, ni la caloría, depende mucho cuánta grasa puede comer o no, depende del peso y depende de una serie de cosas. Así que toda la dieta es variable. La única recomendación básica es evitar esto, hidrato de carbono refinado que ingresen en el organismo, dar alimentos preprocesados y una dieta sanita. Segundo, ejercicios. Cada vez que uno hace ejercicio, el ejercicio es la mejor insulina que hay. Eso mete azúcar dentro de los músculos espontáneamente, hace que la insulina sea más eficiente, hace que la capacidad de abrir la puerta para entrar glucosa sea más rápida y entre más azúcar. O sea que favorece la acción de la insulina y en sí mismo hace que el organismo chupe la cantidad y chupa los glucógenos de reserva del músculo. Entonces hace catabolismo muscular. Medicamentos. Los medicamentos son de 2 tipos, la insulina que ya hablamos, y hay medicamentos hipoglucemiantes orales que son muy eficaces y muy buenos en la diabetes del adulto. Y la otra es la educación en lo que estamos haciendo ahora. Muchas veces, si las personas llevan un peso normal, hacen actividad física y realizan los controles médicos adecuados, toman sus medicamentos cuando es necesario, llevan una vida, como dijimos, similar a la población general. Y, su riesgo de enfermedad cardiovascular se reduce significativamente. No tienen la evolución crónica de todas esas cosas feas que acabamos de hablar. Así que ese es el cierre que le quiero dejar. La actitud es lo que cuenta. Como toda enfermedad crónica, hay gente que la lleva muy bien y hay gente que la lleva muy mal, independientemente de la virulencia de la enfermedad, porque hay algunos enfermos que son graves desde el inicio y la enfermedad los golpea y los avasalla y los atropella, digamos, como un camión Escaña, porque es grave la enfermedad en sí. En eso también, cómo se acepta eso, es todo un desafío de la medicina psicosomática. Bueno, gracias por escucharme y... So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Dieta, ejercicios, mantener el peso. Esas son la prevención es lo mismo que el tratamiento. La prevención es sostener el peso en el límite más o menos normal, o reducir el peso si uno no lo tiene, y hacer actividad física. Y
la alimentación razonablemente adecuada, sanita, una alimentación sanita, donde no predominan los hidratos de carbono, ni predominen las grasas, ni predominen todo lo que sabemos de alimentación sana actualmente. Esto es la prevención corre por esas tres cosas. Lo que sabemos es que toda enfermedad crónica de este origen es poligénica. Hay varios genes que intervienen, no es un solo gen, pero hay varios genes que intervienen. Segundo, ¿cuánto de posibilidad tiene una persona con diabetes del adulto? La diabetes infanto-juvenil no tiene que ver con la genética porque es un mecanismo autoinmune. La diabetes del adulto, la 2, tiene que ver con la genética en parte, y en parte tiene que ver qué haces vos y qué hiciste vos con tu metabolismo. Con eso, vos me estás de manifiesto. Yo venía con mi gen de predisposición a diabetes. Subí de peso y eso puso de manifiesto el gen. Estos son influencias del ambiente que hacen que el gen se exprese. Se llama fenotipo. Una cosa es genotipo, lo que yo tengo guardado en mi reserva de genes, que vos tenías guardado el gen de la diabetes seguro. Y hay algunos que lo manifiestan y otros no, depende de lo que hagan con su vida alimentaria, con su sedentarismo, con su alimentación. Vos lo pusiste de manifiesto y ahí quedó el gen. Y quedó alto. Cuando vos hacés y corregís y te medicás y todo, lo bajás el gen para que se exprese de menor forma, ¿me entendés?